¿Qué tal familia? Buenas tardes. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con un nuevo libro ya, estudiando el libro de Gálatas. En esta oportunidad comenzaremos el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo lo leo en la traducción del lenguaje actual y ustedes pueden leerlo en la versión de su preferencia. Comenzamos diciendo, 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esta ocasión, me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego, me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que, a escondidas, se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos en la iglesia eran reconocidos como líderes, no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos, y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos lo anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres y de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Bien, excelente. Aquí vemos ya el segundo capítulo donde Pablo se dirige, ¿no?, a la iglesia de Galacia y empieza diciendo, comentando y reafirmando su ministerio, ¿no?, que él ha sido enviado eh, para predicar el evangelio, la buena noticia a los no judíos, a los gentiles, y que en esta oportunidad había sido movido por Dios, una revelación de Dios, de parte de Dios, y lo acompañaron Bernabé y Tito. Dice que allí cuando fue, expuso el evangelio a los miembros de la iglesia, compartió el evangelio, pero también se reunió con los líderes de esa iglesia, ¿no?, llevando así Pablo un orden, es decir, sí era predicador, pero tenía un orden haciendo las cosas bien, ¿no? Predica el evangelio a los de la iglesia, pero también se reúne con los que están siendo líderes de la iglesia para comentar sobre el evangelio que él estaba exponiendo. Entonces, cuando esto ocurre, dice de que el mensaje que él llevaba era para los no judíos. Ellos entendieron eso, los líderes entendieron eso, porque dice que eh, al exponer esto se junta y para no estar haciendo este trabajo en vano de que predica, sino que tener un respaldo, haciendo las cosas bien, se reúnen. Entonces ellos, dice que no le obligaron a seguir estas costumbres judías, ni a circuncidarse, incluso cuando a Tito no lo obligaron, porque no era judío. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esta reunión? ¿Por qué hizo esto Pablo? Y nos dice el versículo 4, dice, tuvimos esta reunión porque hubo algunos que de escondidas se metieron al grupo de la iglesia para espiarnos y querían quitar la libertad que Jesús les dio. Aquí está mencionando Pablo de que sí, él no iba a dejar de predicar el evangelio. ¿Y por qué hizo esto necesario juntarse? Porque habían infiltrados, hermanos, falsos seguidores, falsos maestros, que querían hacer una combinación de que sí, ¿verdad? Se habían convertido a la fe cristiana, pero no querían dejar de sus costumbres judías. Entonces, ¿qué decían? De que sí, tú creías en Jesús, genial, ¿no? La fe, pero la fe no es suficiente, Jesús. Necesitabas hacer obras, necesitabas cumplir la ley y algunos mandatos de la ley para que verdaderamente pudiera ser salvo. Uno de ellos era la circuncisión. Entonces Pablo dice de que era necesario juntarnos así para explicar por qué esos falsos maestros querían hacer esa combinación entre creer solamente en Jesucristo por única forma de ser salvos y no mediante la ley.
que por obras uno podía llegar a ser salvo, que nunca iba a lograr hacerlo. Entonces, él menciona esto con los líderes y explica, ¿no?, que por ese motivo se juntó. Y estos líderes no le añaden nada a Pablo con el Evangelio, porque ahí no dice, aquellos en la iglesia eran reconocidos como líderes y no agregaron nada nuevo, ¿no? Era cierto lo que predicaba Pablo, que era la buena noticia, que Jesús había muerto por todos y que en él había salvación, no que teníamos que cumplir la ley, porque la ley básicamente no te iba a llevar a nada, hablando netamente de la salvación, ¿no? Entonces Pablo dice de que ellos no me agregaron nada, incluso entendieron que yo iba a compartir el Evangelio y llevar la buena noticia a los gentiles, y Pedro, así como Pedro, Dios lo había mandado a predicar a los judíos, a él lo habían enviado a predicar a los gentiles. Él entendía así, porque él mencionó de que estos falsos maestros, él necesitaba que entendieran, que obedecieran sí o sí lo que era la buena noticia, que en Jesús había salvación, y no que producto de la ley como querían hacer estos falsos maestros, sino que eran obedecer la buena noticia que en Jesús. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender y predicar también. Cuando nosotros predicamos en función, no es que nosotros porque mucho oramos, porque mucho leemos, porque hacemos buenas obras, ya estamos bien con Dios. No, es a través de Jesucristo, que Él hace posible que nosotros seamos justificados de pecado, y por medio de Él alcancemos la salvación. Dios ve a Jesucristo en nosotros, no ve que lo que hagamos, o las buenas obras, o cuánto oramos, o cuánto... No. Es por medio de Jesucristo. Luego menciona, hace recordar de que igual que Pedro, que le predica a los no judíos, que le predica a los judíos, y él a los no judíos, o sea, a los gentiles, tienen este encuentro y tienen un acuerdo de que sí, efectivamente, Santiago, Pedro y Juan, considerados los líderes más importantes de las columnas de la iglesia, ven esa gracia en Pablo, ¿no? Reconocen de que sí, de que Dios le había dado ese beneficio para que pueda predicar a los gentiles como él estaba predicando a los judíos, y le dan la mano como señal de, está bien, de acuerdo, pero le piden algo. Dice, la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres, a la iglesia de Jerusalén, y eso es precisamente lo que estaba procurando hacer. O sea, no es solamente predicar, sino que también es ayudar a los pobres de la iglesia, entendido de lo que tienen necesidad. Esto demuestra un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, y lo que Dios ha transformado en tu vida, de poder servir a tu prójimo, de servir a las personas que necesitan, y necesitan también de Jesucristo. O sea, no solamente nos encarguemos de predicar el Evangelio, la buena noticia, que Jesús, por medio de Jesús, hay salvación, y no es hagas lo que hagas, no vas a poder llegar, sino que también demos fruto de ese cambio, de ese amor, de esa regeneración que tenemos por medio de Jesucristo, a través de la palabra, mostrando nuestra ayuda, nuestro amor a nuestro prójimo. No solo que se quede en palabras, sino también actuando, haciendo. Va de la mano. Y esto no quiere decir de que sea justificado para salvación que yo ayude. No. Es Jesús. Sabemos que Jesús, muriendo en la cruz, hizo todo por amor, y en Él somos justificados. Pero también Pablo nos dice, no, defendamos la buena noticia, compartamos, que el enfoque sea Jesús y no nosotros, que por nada de lo que hagamos vamos a llegar a ser salvos, sino que también ayudemos a los pobres de la iglesia. Esa fue la condición de Pedro que le dieron, y él aceptó, y eso es lo que trata de hacer, y eso es lo que nosotros también debemos hacer. No solo que se quede en palabras, sino haciéndolo con hechos, ayudando a los pobres de la iglesia, tratar siempre de ver o hacer notar ese cambio. No para gloriarnos, la gloria siempre es para Dios, sino para que realmente se vea el fruto de nuestro cambio, en nuestra regeneración. Compartir el Evangelio, la buena noticia que en Jesús hay salvación, y no por obras, no por lo que podamos hacer, y también ayudar a nuestro prójimo, demostrando ese cambio que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Bien, familia, meditemos en esto, analicemos cómo estamos haciendo o cómo estamos compartiendo nuestro Evangelio y la buena noticia, si Jesús es el centro, o nos dedicamos solamente a glorificarnos nosotros. Y también si estamos ayudando verdaderamente a los pobres de la iglesia, lo que necesitan, o simplemente estamos haciendo de la boca hacia afuera. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.